algunas buenas empresas en Estados Unidos, las icónicas dentro de los dividendos, aquí puse algunos ejemplos, pero hay muchísimas empresas que cumplen con estas características. Bueno, Johnson Johnson es una de las farmacéuticas más grandes, la vamos a revisar ahora en breve. McDonald's es otra empresa que cumple estas características, Procter & Gamble, JP Morgan, Starbucks, Microsoft. Microsoft lo pongo como un asterisco porque Microsoft, si bien ya está entregando dividendos y paga muy poquito dividendo, la rentabilidad por dividendo en el caso de Microsoft es exageradamente baja, es menos del 1% al año, pero tiene una tasa de crecimiento bestialmente grande y en términos de ratios de retorno sobre el capital es muy, muy, muy buena. Coca-Cola es otro ejemplo de este tipo de empresas. Ahora, consideraciones de riesgo general que hay que tener cuando se opta por este tipo de estrategia de inversión, value, que siempre hay riesgo de mercado. O sea, los riesgos de mercado van a impactar en el precio de la acción. Naturalmente, también tenemos riesgo de sector y riesgo de empresa. O sea, hay riesgo. Ni una inversión es 100% segura. Si bien estas empresas tienen menos volatilidad que las empresas de crecimiento, porque transan también a múltiplos más bajos, naturalmente siempre va a haber riesgo en este tipo de empresas. Entonces, es muy importante siempre evaluar la sostenibilidad de los dividendos, algo que no mencioné. Hay empresas que de repente tienen repartos de utilidades que son superior al 100% de la utilidad que está entregando la empresa. Eso naturalmente no es sostenible. Y aquí hay algo que es bien relevante, hay algo que se llama un sesgo cognitivo, que se llama el efecto halo. Muchos inversionistas toman un solo factor en consideración, de hecho pasa mucho con los dividendos, que dicen, mira, esta empresa va a tener un altísimo retorno en dividendos. Y es el único factor que se considera. Y no se está mirando si esos dividendos son sostenibles, qué porcentaje de la utilidad de la empresa está entregando como dividendo. Y son consideraciones importantes que hay que tener porque a veces nos cegamos con un único factor, X% de rentabilidad por dividendo, 10, 11, 12%, que es muy alto, pero en realidad ese dividendo proviene de una situación eventual que no va a ser sostenible en el tiempo. Y eso lo tenemos que poder determinar y para eso el análisis fundamental es muy bueno. O sea, cuando miramos el estado de resultados, ver que efectivamente el dividendo que se está entregando sea un porcentaje de la utilidad inferior al 70% y no sobre el 100%. Hay casos de empresas que han entregado el 120, 130, 200% de la utilidad vía dividendo. Y eso lo pueden hacer, incluso hay empresas que se han endeudado para pagar dividendos a los accionistas. Y eso naturalmente destroza valor en el largo plazo. ¿Vale? La diversificación, esto es súper importante cuando hablamos de dividendos, no invertir en una sola empresa, sino que diversificar el portafolio. Y acá hay consideraciones que hay que tener respecto a la diversificación, porque hay distintas estrategias de diversificación. Entendiendo que el accionista dividendero busca muchas veces este largo plazo, hay formas de diversificar que van a ser distintas. Una forma es diversificar por asignación de capital a la acción que esté barata. Supongamos que nos gustan 10 empresas distintas. Ya tenemos esta lista de activos que estamos mirando, lo vamos a simplificar a 10 y tenemos ahorro y queremos invertir en acciones. Bueno, ¿cuál compramos? La que teóricamente esté más barata de estas 10 que nos gustan. Eso es una forma de diversificar. ¿Cuál es el contra que tiene esa forma? Que van a haber series de tiempo, de hecho es la que uso yo, series de tiempo donde vamos a estar invirtiendo más y asignando más capital a una empresa en particular. Entonces vamos a ir concentrando nuestro portafolio. Entonces, si bien estamos comprando de manera permanente la que pudiese estar más barata, entre comillas, vamos a estar concentrando más inversión en ciertos sectores de nuestro portafolio. Entonces, creo yo que es más rentable, pero es más riesgosa esa forma de diversificar. La teoría detrás de esto es que la diversificación, dado que la inversión dividendera se basa en estar comprando de manera permanente distintas acciones, la diversificación es resultado de un proceso de inversión permanente, donde la economía va a pasar por distintos ciclos y este sector que inicialmente estaba barato, en algún momento va a mejorar, va a repuntar, se va a hacer potencialmente más caro y va a haber otro sector económico que va a estar probablemente con problemas un poco mayores y que las acciones de ese sector pudiesen estar más baratas. Entonces, la asignación de capital a acciones baratas, la diversificación es básicamente un resultado del estar haciendo inversiones de manera permanente. Hay otra forma de diversificar que es por porcentaje del portafolio, que hay muchos inversionistas que dicen ni una posición debiese tener más de, por ejemplo, el 5% de tu portafolio. Hay otros que hablan del 2% de tu portafolio. Entonces, el punto que tiene o el contra que tiene este tipo de asignación de capital es que a veces por el hecho de diversificar vamos a estar comprando algún activo más caro.
¿vale? Entonces, si bien estamos protegiendo nuestro capital durante más tiempo, podemos estar entrando solamente por el hecho de diversificar a comprar posiciones más caras, ¿vale? Y después la tercera forma de diversificar, que ya es bien relevante cuando estamos en una fase final, terminal de la inversión, que es cuando ya se puede, entre comillas, vivir de los retornos de las inversiones, en este caso de los dividendos, que es diversificar por flujo. ¿Qué significa esto? Que todas las empresas repartan más o menos el mismo porcentaje de dividendo hacia el accionista. ¿Por qué? Porque hay empresas que yo las puedo tener diversificada por porcentaje del portafolio, pero hay empresas que te van a repartir un 3%, 4%, 5%, y hay otras que te pudiesen estar entregando una mayor o menor rentabilidad por dividendo. Entonces, la diversificación por flujo es una diversificación terminal que básicamente lo que busca es que ni una de las empresas te entregue un porcentaje de dividendo que sea muy, muy distinto uno de otro, de tal manera de proteger tus flujos como inversionista, porque al final los que estamos invirtiendo en dividendos, lo que más queremos el día de mañana es vivir de los dividendos. Y para eso necesitamos que los dividendos sean estables, sean parejos, que no hayan muchas fluctuaciones de capital respecto de nuestros flujos. Al final del día vamos a pagar el pan con el dividendo en ese sentido. Entonces no queremos inestabilidad en los flujos. Entonces estas son formas de diversificar que son bien, bien, bien importantes. Entonces aquí vamos a ir a ver una empresa, un ejemplo de empresa dividendera que es Johnson & Johnson. Entonces aquí vamos a compartir. Otra cosa, no sé si hay comentarios mientras busco Johnson & Johnson. Ahí según yo estoy compartiendo. No sé si se ve. Se ve, se ve. ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Sí. Bueno, esta página es de Investing. Tenemos Johnson & Johnson, donde vamos a mirar primero el gráfico máximo. Aquí vemos que claramente hay una generación de valor en el largo plazo hacia los accionistas. Y si vemos desde el punto de vista de la parte financiera, por ejemplo, el estado de resultados, esto lo vamos a traspasar de manera anual, siempre salen por trimestre, perdón. Acuérdense que los trimestres eran tremendamente importantes por esto que estábamos conversando del índice precio-utilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos por lo general? Empresas que vendan más sostenidamente a lo largo del año, de los años. Fíjense, aquí tenemos año 2019, 82.000, y yo no sé por qué no me aparece la información del 2020, pero el 2021, 82.000, 2022, 93.000, 2023, 94.000. Después, la parte operacional, el resultado operacional que estaba contando Ignacio, 17.000, el año siguiente bajó a 16.000, sube a 22.000, sube a 25.000. Aquí hay una tendencia alcista. Y otra recomendación para los inversionistas es tener un poquito de historia. ¿Por qué aquí la empresa baja? Y eso es parte de lo que es el análisis fundamental. ¿Por qué la parte operacional bajó este año en la empresa? Bueno, Johnson & Johnson es una farmacéutica, la farmacéutica más grande del mundo, que tiene 3 líneas de negocio. Una es producir remedios. La segunda es producir cremas, enjuague bucal y cosas por el estilo. Y hay una tercera línea de negocio que es la de producción de insumos para las operaciones. ¿Qué pasó en el COVID? Esa línea bajó fuertemente sus ventas. ¿Y por qué bajó fuertemente sus ventas? Porque no hay en operaciones. Todo el mundo en las cuarentenas, en las respectivas casas, bajaron muchas operaciones que las personas tenían que hacerse. Entonces, ese tipo de cosas también las tenemos que considerar como parte de lo que es el análisis fundamental, que no solamente mirar números, sino que también tenemos que ver la historia del negocio, qué pasó en ciertos años, por qué las cosas fueron bajando. ¿Vale? Si miramos el balance, una de las cosas que vamos a estar buscando de manera permanente, o que creo yo que es muy importante cuando miramos un balance de una empresa, es mirar, por ejemplo, el equity. El equity de un negocio es el patrimonio. Y el patrimonio no es más que la diferencia entre los activos de una empresa con los pasivos de una empresa. Activo, por definición, es todo lo que tiene la empresa más todo lo que le deben, y los pasivos son todas las deudas de la empresa. Esa diferencia de activo menos pasivo es el patrimonio, que no es más que la porción contable de la empresa que corresponde a los dueños. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros en ese sentido? Si tomamos esa definición de patrimonio, empresas que su patrimonio vaya decreciendo, que su patrimonio sea estable o que su patrimonio vaya aumentando. Yo no sé, aquí harán gustos dispares entre las personas que estarán mirando. A mí personalmente me gusta invertir en empresas que tengan un equity creciente, un patrimonio que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Porque este equity creciente, aquí tenemos 59.000, 63.000, esto está en miles de millones de dólares, 74.000, 76.000, esto al final del día se ve reflejado en los gráficos, ¿vale? Si tenemos un negocio que permanentemente está creciendo, por mucho que haya volatilidad en el precio de las acciones, lo que vamos a terminar viendo en el largo plazo es que vamos a tener una recta ascendente
como serruchito, hay varianza, siempre hay varianza en los mercados, pero va a tener una tendencia de largo plazo, porque un negocio tiene un equity creciente, va a estar generando valor de manera sostenida para sus accionistas. Si vemos ratios, en ratios hay información que es tremendamente importante a la hora de determinar si el negocio es bueno. Les voy a mostrar algunos indicadores que personalmente me gustan mucho mirar. Por ejemplo, el retorno del patrimonio. El retorno del patrimonio se calcula como la utilidad del negocio, o sea, cuánto gana el negocio, dividido en el patrimonio. Lo pudiésemos interpretar como cuánto es la rentabilidad de los recursos de los accionistas. Eso no quiere decir que el inversionista esté rentando 24% al año. No, la empresa crece a 24% o le genera una rentabilidad de recursos propios del 24% al año. Uno dice, ¿por qué entonces eso no lo tiene el accionista? Porque la empresa no transa el valor contable en bolsa, transa a varias veces el valor contable. De hecho, esta empresa está transando por aquí debería estar, price to book, a 5 veces su valor contable. O sea, el precio en la bolsa es 5 veces el patrimonio de la empresa. Por eso este retorno, este 24%, que es el retorno del patrimonio, no es el retorno que está teniendo el inversionista directamente. Pero sí es una métrica importante para saber si el negocio es rentable o no. Yo personalmente uso como filtro negocios que tengan un ROE, esto se conoce, el retorno del patrimonio se conoce como ROE sobre el 15%. Y mientras más alto, mejor, más rentable va a ser la empresa. La sigla 5YA significa promedio de los últimos 5 años y la sigla TTM significa promedio de los últimos 12 meses. ¿Vale? Yo por lo general uso 5 años porque los 5 años te corrigen la varianza que hay en los modelos de negocio en poco tiempo. Pero naturalmente aquí deberíamos ver si hay una tendencia bajista en el retorno del patrimonio o estos últimos 12 meses fue algo puntual. Otro indicador bien importante, que a mí personalmente me gusta mucho, la tasa de crecimiento del dividendo. En este caso es 6,6%. O sea, todos los años el dividendo va aumentando al 6,6%. En las series de tiempo hacia atrás y uno lo puede extrapolar hacia el futuro. Además, el porcentaje de utilidad que la empresa está entregando vía dividendo. En este caso es 34%. Cada $100 que gana hay 34 que entrega vía dividendo. Ahora, si nosotros vemos la rentabilidad por dividendo que tiene esta empresa, la rentabilidad por dividendo, fíjense que es baja. Es 3,15% al año. Eso es baja. Esta es una clásica inversión de GI, empresa de GI, que tenemos una baja rentabilidad por dividendo inicial, 3% al año, pero que los dividendos van creciendo de manera importante a lo largo del tiempo. Veamos los dividendos, la parte financiera, dividendos, y lo que vamos a ver es que todos los años la empresa está entregando dividendos crecientes. Entonces, fíjense, las empresas en Estados Unidos en general reparten dividendos 4 veces en el año, de manera trimestral. Si se fijan, todos los años está entregando dividendos crecientes. Esto lo podemos mirar hacia atrás y vamos a ver que todos los años, ininterrumpidamente, en el caso de Johnson & Johnson, son 59, si es que no, 60 años. Creo que este año se cumplen 60, así que ya no los cumplió. Si alguien tiene el dato, si lo puede dejar ahí en el chat. 60 años de ir subiendo los dividendos de manera ininterrumpida. Entonces, si vemos estos 60 años hacia atrás, vamos a encontrar que todos los años es creciente. Y aquí, ¿dónde está la clave? Como les decía, la reinversión de los dividendos. En la medida en que vamos reinvirtiendo dividendos, vamos comprando cada vez más acciones. Otra empresa que, si bien es muy buena, no tiene dividendos que crezcan a una tasa tan grande, pero ya está en una zona verde. Esta empresa es genial porque es de alto crecimiento. Esta empresa y está teniendo dividendos crecientes también bastante fuerte. Si vemos Microsoft de manera histórica, vemos que en los últimos años ha generado muchísimo valor hacia el accionista y este valor que vemos en los gráficos es resultado de el comportamiento del negocio. O sea, si miramos el negocio de manera anual, fíjense las ventas. 143.000, 168.000, 198.000, 211.000. Tenemos una tasa de venta, esto está en miles de millones. O sea, imagínense la tasa de crecimiento de un año a otro está vendiendo $20.000 millones más. Es una fortuna esta empresa. El resultado operacional, 52.000, 69.000, 83.000, 88.000. Tenemos tasas de crecientes de resultado operacional. Si vemos el balance del negocio, el equity del negocio, que sería el patrimonio, deberíamos esperar un equity creciente. 183.000, 194.000, 206, 220. Esto que estamos viendo acá, al final del día se ve reflejado en el precio de las acciones. Si vamos a ver el gráfico simplemente y vemos los últimos 5 años, esa generación de valor que el negocio estaba creciendo lo vemos reflejado en
y naturalmente en los precios de la acción. O sea, los precios de la acción deberían acompañar el resultado del negocio, ¿vale? Si vamos a la parte de ratios, que aquí vamos a ver los mismos indicadores muy rápidamente, la rentabilidad sobre el capital de este negocio, 43%. Eso es tremendamente alto. Naturalmente hay que mirar todos estos ratios. Cuando hacemos análisis fundamental, tenemos que interpretar todos estos números de acá simplemente para determinar si el negocio es bueno o no. Y después viene la variable precio. Y por eso es tan importante entender bien este punto, que esto no pueden ser recomendaciones de inversión, por el mero hecho de que una buena inversión se va a componer de elegir un buen activo. Johnson & Johnson y Microsoft son buenos activos. Pero si estamos pagando un precio muy alto por esa inversión, ese buen activo se puede transformar en una inversión mediocre, ¿vale? Entonces, siempre hay que hacer análisis de precio. Y para hacer análisis de precio, hay indicadores que podemos mirar, como por ejemplo, el valor libro, el precio sobre valor libro. Fíjense que Microsoft es 11,88 veces el precio sobre valor libro. El PER, el indicador que estábamos viendo antes, 34 veces. O sea, la empresa está transando a 34 veces su utilidad presente. Y hay ciertas métricas que uno puede calcular para saber si estos negocios están siendo baratos a estos múltiplos o no, que tienen que ver con una serie de indicadores de crecimiento del negocio, que ya son un poco más densos de entender, pero siempre parten de la base que si quieren invertir en un negocio, que ese negocio sea bueno. El análisis fundamental te va a determinar, o te va a ayudar a determinar si el negocio es bueno. Después de eso tenemos la parte de selección de precio. Si pagamos un buen precio por un buen negocio, en el largo plazo eso naturalmente nos va a ver y nos va a premiar como inversionista. Y por último, entender la parte cualitativa del negocio, que son las características de este negocio o de X negocio que están fuera de los números. La contabilidad y los análisis financieros van hacia atrás. Y aquí quiero poner un ejemplo bien didáctico en este sentido. Supongamos que encontramos una empresa que produce salitre, que se usa poco el salitre. Si tiene números hacia atrás que son buenos, pero en el futuro estamos viendo que el mundo está transitando en otra dirección, la contabilidad hacia atrás no te va a reflejar el resultado hacia adelante. Entonces tenemos que tener esa capacidad de mirar un negocio, situarlo mentalmente. Esto ya es como el arte de invertir propiamente tal, de la futurología del negocio que estamos viendo. Este negocio está en una industria que está creciendo, está estable, se va a achicar. A mí personalmente no me gusta invertir en negocios que siento que la industria donde están se esté achicando, ¿vale? Un tema personal. A mí me gusta invertir en negocios que siento que están en una industria donde van creciendo, van siendo cada vez más grandes, y donde ese negocio, si tiene ventajas competitivas respecto a la competencia, naturalmente va a tener porciones de mercado y clientes cada vez más grandes. Y ventajas competitivas lo vemos, por ejemplo, a través del ROE. Un negocio que tenga un retorno sobre el capital más alto que la media suele ser negocios que tienen ventajas competitivas respecto de su competencia. Y simplemente para ir terminando, antes de ver dudas que podamos tener, porque imagino que hay muchas dudas, simplemente terminar con una reflexión muy cortita, que voy a compartir la pantalla, no sé si se ve, que es que los dividendos son la mejor forma para vivir de las rentas. Mucho mejor que la inversión inmobiliaria, que la renta inmobiliaria y que cualquier otra cosa. Si hay un retorno que es 100% pasivo, son los dividendos. Esto lo dejo como reflexión personal.